El reto de los teólogos, ella es teóloga y pastora. Marlene Arroyo con nosotros una mañanita más. Yes. Bendecido Juan Carlos. Estás de rojo y negro y eso me dice rojo, algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Siempre. Floral. ¿Qué dice? Pero ¿qué dice? ¿Qué Esto dice? dice Justas Live. Eso. Este próximo viernes. Aleluya. Estoy muy contenta. Yo sé que todos los que son padres van a compartir esta alegría conmigo. Ajá. El jueves pasado, mi esposo Carlos y yo viajamos a Santo Domingo. Viajamos miércoles. El jueves fue la graduación de nuestra segunda hija, Victoria Esther. Ay, y cuando yo escuché ese nombre, Victoria Esther Martínez Arroyo, magna cum laude, empecé a gritar, ya usted sabe, desde la silla, ¡bravo, Victoria! Así que felicito a nuestra hija Victoria Esther, que ya es doctora, médico veterinaria. Y las emociones que se prepare siguen. Que le voy a llevar mi gatito. Llévaselo. Atendí un gato que se llama Pollo. Y este viernes son las cuidado si te Justas visito, ese me lo como yo. Mira, y ella estuvo en la convención de veterinarios este fin de semana. No, estaba allá había miles de veterinarios. Estaba en Santo Domingo graduándose. Okay. Sí. Y este viernes, y quiero saludar y bendecir y felicitar a todos los atletas que por más de un año han estado trabajando, sacrificándose y están participando de las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y como parte, ahí está nuestra hija pequeña, Andra Daniela es pertiguista de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. De altura. Uy. Y estaba tras bastidores hablando así rápido, te cuento, con Orlando Mercado, porque le estaba contando todo lo que conlleva ser atleta. Ajá. Porque la gente piensa que esto es como un field day. No. A ese nivel no. Mira, A ese nivel no. Andrea Daniela tiene coach, el señor Jairo Escalona, tiene terapistas, tiene fisiatra, tiene psicólogo deportivo, tiene director atlético. Es todo un equipo de trabajo, un andamiaje para que pueda lograr su sueño. Así que está en el ranking número 1. Ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar para que Andrea luzca esa medalla. Sí. Ahora entienden por qué yo tengo un quiropráctico también que me entrena. Quiropráctico, sí, también. Claro. También, quiropráctico. Es todo un equipo de trabajo y toda una inversión para que logren el sueño. Así que estamos contentos. Andrea, te amo. Que le vaya bien, para que gritar. irá bien, claro que sí. Estamos contigo. Primera pregunta la tiene Juan Carlos. Vamos a la primera. José Gabriel Viloch escribe, saludos apóstoles, espero se encuentre bien. Le voy a hacer una pregunta, tal vez sin sentido, pero tal vez lo tenga. La contesta cuando pueda. Eso es hoy. Eso es hoy. José, ¿Dios realmente abre y cierra puertas y tenemos que quedarnos esperando su confirmación? ¿O simplemente está con nosotros siempre y nos toca a nosotros dar el paso de fe? Conociendo los tiempos y las sazones, aunque erremos. Muy bien. Wow. Voy rapidito a decir que sí. Dios abre puertas, Dios cierra puertas. Esto no significa que por el hecho de que Dios nos abra una puerta de oportunidad, nosotros no nos vamos a mover en fe. Exacto. Esto no significa que vamos a estar estáticos. Y la mejor confirmación es la palabra del Señor. Ajá. Pero vamos a darte ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 22, versículo 22, dice que a Eliakim se le abrió una puerta. En Isaías 45:1 dice que al rey Ciro también se le abrió una puerta. Voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre, nadie puede cerrar. Y cuando cierra, nadie puede abrir. Así que aquí en Apocalipsis 3:7, Jesús está reafirmando su poder y su autoridad. Él se presenta como el que tiene el poder para abrir puertas o para cerrarlas también. Bueno, Apocalipsis 1, cuando va cerrando, él dice, tengo las llaves del Hades y la muerte y del Hades. La imagen de ese Cristo, ¿verdad? De haber conquistado hasta el mundo de las tinieblas. Exacto, el poderoso, el sobrenatural, abre y cierra. Y obviamente, hablando de puertas abiertas, pues él tiene el poder y la autoridad para proporcionarle a los creyentes, a la iglesia, las oportunidades que él desea que tengan. Por ejemplo,
Cuando se habla de la iglesia de Filadelfia, es una oportunidad para que los incrédulos se acerquen a la iglesia y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Puedes leer de asignación Apocalipsis 3:9. Ahora, hay algo evidente aquí en Apocalipsis. Es evidente que la fidelidad de los creyentes de la iglesia de Filadelfia hizo que recibieran algunas oportunidades especiales concedidas por aquel que tiene el poder para otorgar estos privilegios. Ahora, en el Nuevo Testamento, también en Hechos, capítulo 14, versículo 27, dice la Biblia: cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Así que las iglesias se reunieron en Antioquía para celebrar la puerta de la fe abierta por el Padre Eterno hacia los gentiles. Ahora, si el contexto de Apocalipsis 3:8 está relacionado con referencia a Antioquía, pues entonces tal vez la puerta abierta que se concedió fue para proclamar la palabra del Señor. Creo que es evidencia suficiente para probar que Dios tiene el poder para abrirnos puertas y para cerrarnos puertas también. Pero por otro lado, Él nos dio la Biblia, Él nos dio principios, los mandamientos de Cristo. Por lo tanto, podemos movernos en fe y podemos movernos en su perfecta voluntad cuando conocemos la palabra del Señor. Así que concluyo. Él te abre puertas, también te las puede cerrar. No significa que nos vamos a quedar estáticos, nos vamos a mover en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Excelente. Vamos a la segunda pregunta rapidito, que esta tiene más contenido. Edwin. Bueno, la mía dice, pregunta: ¿será cierto que todo nos sucede con un propósito? Oye, uno escucha mucho eso y a veces es como lo primero que nos sale cuando alguien sufre algo de, ay, bendito, mira, Exacto. Dios tiene algún propósito con eso. Y uno dice, ¿será verdad que todos los propósitos tienen un propósito? Y mi abuela me decía, mi abuela nunca leyó la Biblia porque no sabía leer, y mi abuela me decía: no se mueve una hoja de un árbol sin que el Señor lo ordene. Como dice la Biblia. La gente la añade. Vamos a explicarlo. Decir que las cosas suceden sin ninguna razón, es decir que tenemos un Dios que no tiene el control. Así que la respuesta corta e inmediata es sí, todo sucede por alguna razón, porque Dios es soberano y no existen sucesos aleatorios ni fuera del control de Dios. Ahora, ¿dónde está la situación? La situación es que a veces los propósitos de Dios están ocultos para nosotros, pero podemos estar seguros de que cada acontecimiento, aún los negativos, tienen propósito y Dios se glorifica. Ahora, la Biblia dice en Juan capítulo 9, versículo 1, voy a leerlo rapidito. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien necesario para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Santo, vemos aquí algo que es terrible. Hay una ceguera, pero la razón de la ceguera es para la gloria de Dios. Y los discípulos, como estaban viendo algo negativo, lo interpretaron erróneamente y dijeron: bueno, o por el pecado de él o por el pecado de sus padres. Vamos a otro ejemplo. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de un hombre llamado José. Lea la historia. Qué mucho maltrato sufrió José. Y aunque el propósito de sus hermanos fue hacerle daño, el propósito de Dios al permitirlo fue totalmente diferente. Y el resumen lo encontramos en Génesis 50:20. Voy a leerlo. Dijo José: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Pero vamos al máximo ejemplo. ¿Quién no llora con la pasión de Cristo? Wow, sí. Señor, verlo allí con la corona de espinas, con sus manos, con sus pies clavados en la cruz del Calvario. ¿Quién no llora? ¿Quién no se conmueve con eso?
nos da hasta pena. Pero cuando entendemos, hubo una razón para la muerte de Jesús. Y es cierto, las autoridades de Jerusalén tenían sus razones basadas en mala intención, pero Dios tenía las suyas basadas en la justicia. Así que la soberanía de Dios aquí es importante. Mateo 10:29, mira hasta dónde llega la soberanía del Padre. Ni un solo gorrión cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Ahora, dije que la respuesta tiene mucho contenido. Hay que considerar otros factores. Mira lo que dice el apóstol Pablo. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada cual cosecha lo que siembra. El que siembra para complacer su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para complacer al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, versos 7 y 8. Así que aquí hay algo también a considerar. No le podemos echar toda la culpa a Dios. No le podemos echar toda la culpa al diablo, porque la Biblia dice que hay un principio de siembra y cosecha. Así que cada palabrita que yo pronuncio es una semilla que estoy sembrando. Cada acción que yo hago, buena o mala, es una semilla que estoy sembrando. Y si siembro una semilla buena, mi cosecha será buena. Si siembro una semilla mala, mi cosecha será mala. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ni de Dios, ni del diablo. Es mía. Porque mis acciones tienen consecuencias y las consecuencias son inevitables. Mira lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Así que en esta hora alguien podría preguntar, ay Dios mío, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué robaste? ¿Por qué asesinaste? Y eso es la ley de siembra y cosecha, causa y efecto. Y aquí repito, no es un asunto de la soberanía de Dios, ni es un asunto de que el diablo te atacó, es un principio de siembra y cosecha. Déjame ir avanzando. Otro factor. La Biblia es clara que la tierra está todavía bajo maldición. Génesis 3:17. Por lo tanto, hay enfermedades, hay dolencias, hay desastres naturales, hay muerte. Y aunque el Señor sigue siendo soberano, el Señor puede usar estas circunstancias. También el Señor puede utilizar al diablo en estas circunstancias. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque vivimos en un mundo caído y todos estamos sujetos a. Porque Dios a veces utiliza estas cosas para fortalecer nuestra fe, para probarnos también. Y a veces también puedes leerte de asignación Hebreos 12, 7 al 13. En amor, Dios nos disciplina. Y esto es importante. Pero quiero terminar mi respuesta de esta manera. La palabra del Señor nos dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confía en la soberanía del Señor. Siembra buenas semillas. Recuerda que la perfección todavía no ha llegado a nuestra vida, pero llegará. Estamos avanzando, estamos creciendo y al final todo Dios lo convertirá en bien, no importa lo negativo que lo puedas estar viendo en esta mañana. Gloria a Dios. Excelente. A toda velocidad. Pero quedó bien, quedó bien. Vamos a la última. Qué rico se siente estar aquí. Siento que lo puedo ver todo. Estoy en la silla del jefe. Aquí dice, me gustaría que abundara, pastora, lo que dice la escritura, donde todo será como al principio en el Edén. Allí se comía, se procreaba. Por favor, me gustaría su opinión. Y esto lo dice Víctor Pérez, que siempre está conectadito con nosotros. Wow. Víctor, eres bendecido en el nombre de Jesús. Esa pregunta la tomé de la página de Facebook en ediciones anteriores, porque me pareció muy interesante. Vamos, para poder saber si regresamos al Edén otra vez, inmediato. La respuesta es sí, pero tenemos que abundar rápidamente en algo. ¿Cómo era el Edén? Porque con decir perfecto como que no respondemos muy bien la pregunta. La palabra Edén se interpreta como placer, se interpreta como deleite. Aparece en Génesis 2, versos 8 al 10. ¿Y qué observamos en el Edén? 1, que fue muy bien planificado por el Padre, plantado por Dios mismo. 2, fue el primer hogar perfecto para toda la humanidad. Número 3, contenía una increíble variedad
una naturaleza impresionante, árboles. 4, que era un lugar hermoso, todo árbol era agradable a la vista. 5, que era un lugar fértil, un lugar productivo, fructífero. 6, que proporcionaba alimento, así que si hay alimento en el Edén se come, aleluya. Buena nutrición, la Biblia dice bueno para comer, sí, porque él dice que si se come, sí se come. Y paréntesis, estos son misterios, pero en cuerpo glorificado, Jesús comió pescado con pan y tomó agua, por supuesto, con cuerpo glorificado. Bueno, número 7, estaba bien regado de forma natural. Génesis 2, 19 al 20, había una gran variedad de animales. Número 8, y tenemos la constancia en Génesis 2:5, que Adán y Eva al principio estaban desnudos, lo que significa que no necesitaban ningún tipo de ropa, ningún tipo de protección. El entorno estaba perfecto, incluido el clima también. Ahora, algo importante, tenían perfecta comunión con Dios. Por lo tanto, vamos a regresar a eso, al paraíso. En el Edén, el Señor se paseaba en el huerto, dice Génesis 3:8, un lugar de cuidado de Dios, un lugar de provisión total, no les hacía falta nada, un lugar de unidad, de hecho, un lugar de trabajo y de realización, un lugar donde estaba claro lo que es un matrimonio, hombre, mujer, Génesis 2:24, donde había unidad familiar, un lugar de pureza, de santidad, de inocencia, todos estaban allí a gusto, pero también un lugar de prueba que Adán no pasó, todos conocemos la historia. ¿Regresaremos allí? La respuesta es sí, Víctor, vamos de camino al paraíso. El Señor lo prometió, ese jardín del Edén, de deleite, de placer que se perdió, pero en la gracia, en la bondad, en la misericordia, en el plan del Señor, nos lo restaurará gracias a Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues, el reto de los teólogos con la pastora y teóloga Marlene mucha información. Arroyo. Sí. Me ponen a trabajar. Bastante. La gente que no tiene iglesia por allí, por Ponce, área sur, que te quiere visitar. Ciudad de Avivamiento en Ponce, cada domingo 9:30 de la mañana. Hoy miércoles tenemos clase 7:30 de la noche, viernes a las 7 están nuestros jóvenes. También pastoreamos el Pabellón de la Victoria en Hormigueros, domingos 4 de la tarde, martes 7:30 de la noche y también los viernes a las 7 los jóvenes. Para más información, 787-644-2544. excelente.